segunditos para que el reloj marque las 19:30. Ya está, es la hora. El árbitro que autoriza. Arrancó Cerro Porteño Guaraní. La Copa de Primera Tigo Buenobank. Se vive por Tigo Sports. El freno de Torres que se alejó del área. León que le pega de zurda. Lindo centro, segundo palo. Benítez le bajó de vuelta para Fariña. Por encima del travesaño. Qué bien la armó Cerro Porteño. Por poco no termina en gol. Y aparecen los aplausos. Cómo se levanta el público de Cerro Porteño por esa gestión que se armó. Muchos toques de izquierda a derecha. El pase de Alan Benítez en una posición bastante privilegiada para Fariña. Cecilio que recibe lejos de la zona de definición. Corta bien Benítez y se genera una jugada para Guaraní. Balcido Benítez le soltó para Ferfer. Y la pelota termina por línea final. El árbitro marca tiro de esquina. La más clara para Guaraní. La más clara del partido tal vez. En una salida en falso. Guaraní casi llega al primero. Lo mejor del partido en materia de llegada puntual. Decíamos materia pendiente de Guaraní de pisar el área de Cerro Porteño. Y tras una salida en falso de Cerro Porteño apareció la velocidad de Alcides Benítez. Coincidentemente habíamos manifestado que se puede llegar a dar un buen duelo. Alan Benítez. Pelota para Iturbe, recibe con espacio, ya giró y acelera Iturbe y la pide Benítez, es buena para Cerro. Va Iturbe, tiró, tapó Cerro en dos tiempos el arquero. Cuando me parece que todo el estadio pedía el pase para Alan Benítez. Igual hay aplausos para Juan Iturbe. Sí, lo mejor del Cerro Porteño en lo que va del partido. Imagínense, 38 minutos y encontramos una acción importante de Cerro Porteño desde el punto de vista de acertar el arco, de ir con mucha potencia en ese remate. La sensación daba que el pase era para Alan Benítez, que ya se mostraba que había tenido un buen recorrido. Vargas y quiere Guaraní en la contra. Piris Damota la dejó suelta de frente. Viene Benítez, jugada de gol para Guaraní. Benítez le pegó al arco, desviado y afuera y se vuelve loco Ferfer. Venía solo el goleador, el capitán, por la izquierda, por eso les decía, jugada de gol. Benítez remató desviado y afuera. Qué oportunidad acaba de perder Guaraní. Va en el mano a mano con Carrizo que vuelve. Va Piris Damota con todo. Limpia muy bien Céspedes, buena acción. Levantó para Torales, Torales la bajó para Fernández, prepara la zurda. Fernández para Torales, mete en el centro, pelota que va hacia la otra zona, llega Daniel Pérez, insiste Guaraní, metió el centro, Torales, tiene la victoria, el cabezazo, tapó el arquero. Diego Fernández, ¡gol! Diego Fernández de cabeza, una pelota que se mete al arco y que como un flechazo también se metió en el corazón azulgrana. Ese envío de Diego Fernández que festeja con todo. El tiro del final fue para el aborigen. El indio pisa fuerte en Barrio Obrero. Gol de Diego Fernández cerca del final. Guaraní 1, Cerro Porteño 0. ¿Qué partido acaba de ganar en caso de completar el tiempo? Qué golpazo de Guaraní. Y la gente de Cerro Porteño que se mira, que no lo pueden creer. El dramatismo que se estaba viviendo, el empate no era negocio de hecho ni para Cerro ni tampoco para Guaraní. Pero Guaraní firmaba el empate. Los cambios fueron muy adecuados por parte de Francisco Arce, porque le dieron resultado dentro del trámite del partido. Decíamos que Guaraní estaba mucho mejor y el síntoma que mostraba era que del medio hacia adelante iba bien Guaraní. Apareció Torales, apareció Cepe y apareció Fernández para marcar este tanto que le está dando la victoria por ahora. No sé si Cerro tendrá tiempo de meter un ataque. Fernández para Piris Damota, 51, terminó el partido. Final del encuentro en la Nueva Olla. Ganó Guaraní con un gol de Diego Fernández en tiempo agregado. Guaraní le ganó a Cerro Porteño por 1-0.